Michoacán, honestidad y trabajo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Academich. En esta cuarta charla que en conjunto con ICADMI nos presenta temas relacionados con el uso correcto de tu equipo autoritario de vehículos para el buen manejo de tu transporte. Nos visita en esta ocasión nuestro compañero, el maestro Eric Salas Reyes. Él es instructor de mecánica en el plantel Quiroga y agradecemos también al maestro Antonio Villegas Cepeda. Él es el director de plantel Quiroga, que además al final nos va a hacer una invitación para que participemos en los próximos cursos que arrancan el 12 de enero en este plantel. Entonces, bienvenido, Eric. Eric es un compañero de muchos años, tiene mucha expertise en el uso y manejo de los automóviles. Él es mecánico, instructor certificado y, bueno, va a resolver todas sus dudas con respecto al tema de esta charla. Esta charla es quién es quién entre autos manuales o estándar, como comúnmente los conocemos, y automáticos. Entonces, cualquier duda, cualquier comentario con mis compañeros, por favor, a través del chat para que podamos resolverlas. Bienvenido, Eric. Gracias, un placer estar aquí. Bueno, vamos a iniciar y el tema como tal ya mi compañera Rosario comentó, quién es quién en transmisiones automáticas y transmisiones estándar o manuales. En este caso tenemos que el vehículo el vehículo cuenta con una transmisión estándar o manual, automático en este caso, con el aspecto que podemos llegar a mencionar incluso con lo que llega a ser creencias o mitos. ¿Quién es mejor? ¿Qué sistema es mejor? Los dos sistemas son aptos, son buenos, no podemos discernir entre uno bueno y uno malo, por así decirlo, y que en este caso nos basamos directamente a lo que son las necesidades, habilidades, incluso un conocimiento. ¿Por qué? Porque en este caso tenemos que un amigo, un familiar, nos puede llegar a decir, en este caso, que la parte con respecto a un vehículo estándar es mejor que un automático, pero no tenemos un fundamento, no tenemos un conocimiento concreto de la funcionalidad de cada uno de estos sistemas. Se puede decir que también es por tradición. Mi papá, mi abuelo, etcétera, me puede decir, no, tú siempre vete por un vehículo X o Y. Y, por ejemplo, aquí en parte un par de aguas, sobre todo con lo que llegan a hacer las mujeres en el sexo femenino. Sus padres o muchos de estas mujeres, sus padres les enseñaron, les dijeron, tú un vehículo automático y un vehículo grande, por diversos acontecimientos en base a sus mismas vivencias. Pero en este caso tenemos ventajas y desventajas como todo, o pros y contras. En base a esto, tenemos que en un vehículo automático solamente contamos con dos pedales, un freno y un acelerador. En esta modalidad o en este tipo de sistema solamente seleccionamos lo que es la velocidad deseada y a partir de ahí solamente hay que acelerar y frenar. Y algo que a muchas personas cuando no llegan a tener esa habilidad o esa destreza en comparación con un estándar, oye, son 3 pedales, yo tengo 2 pies, ¿cómo voy a coordinar? Sí, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero en este caso, el hecho de que solamente trae 2 pedales y la palanca solamente se va a posicionar, ¿sí?, en la velocidad deseada. En cuestión de ventajas que desconoce muchos usuarios o propietarios de vehículos de las características de cada uno de los sistemas, es de que tenemos una transmisión controlada electrónicamente.
Esta gestión electrónica ha beneficiado mucho el funcionamiento de los vehículos. Por ejemplo, aquí tenemos lo que mucha gente no tiene la posibilidad, incluso a veces por esa habilidad, de estar al pendiente de su tablero, lo que son las RPMs del motor. Vamos acelerando, pero yo voy siempre viendo hacia enfrente, salvo cuando voy a espejear o voy a cambiar de carril, es cuando llego a voltear. De allí en fuera, muchas de las personas, muchos de los conductores siempre van viendo hacia enfrente. Entonces, no veo mi tablero. Y es una de las opciones que nos da la transmisión automática, de que no se va a sobrerevolucionar o no vamos a demandar más una carga del motor, y los cambios los va haciendo progresivamente en base a la aceleración, a la demanda que yo requiera con mi motor, en las condiciones o en la zona donde ande circulando el vehículo. Otra de las ventajas que pudiese llegar a tener en comparación con un estándar es que yo lo puedo programar. Cuentan con un sistema de control crucero. En determinadas distancias, ¿sí? De ejemplo, en una pista, una autopista, yo puedo programar ese vehículo para que se mantenga siempre a un régimen de motor y a una aceleración, para que la transmisión automática vaya haciendo su trabajo de forma progresiva. Cuando se incorporaron estos sistemas a las transmisiones automáticas, había mucho inconveniente porque no sabíamos cómo programar, porque se lleva a cabo un procedimiento para presionar botones, configurarlo o activar el control crucero, y a partir de ahí solamente ¿qué es lo que va haciendo el usuario? Con el puro volante, ¿sí? Va dirigiendo. Esto realmente le quita, en comparación con un estándar, el rendimiento de combustible es más superior un automático que un estándar, porque en un estándar yo puedo ir modificando esas RPMs en base a conforme voy acelerando. Ejemplo, voy en la pista y hay una subida, ¿sí? Y es una subida aproximadamente de 1 kilómetro. La transmisión automática, esa configuración del control crucero, siempre me va a permitir que esta computadora esté trabajando y modificando todo lo necesario para que el vehículo no pierda esa velocidad, no pierda esa fuerza, pero las RPMs son reguladas, a diferencia de un estándar, de que vemos la subida y písale para que adquieras mayor velocidad, mayor fuerza, y para que logres subir a cierta velocidad esta subida. Entonces, son aspectos que a veces llegamos a desconocer, y que en este caso no todos los fabricantes, sus componentes, sus interruptores, ¿sí? Como es el caso de que los controles ya los tenemos al volante. Anteriormente no era así. Nos los ponían en una palanca o incluso en el mismo tablero. La cuestión de que tenemos con respecto a seleccionar la velocidad, y que a partir de ahí yo solamente voy ejerciendo la función de acelerador y freno, acelerador y freno. Con este aspecto, transmisiones automáticas anteriores a la incorporación de una computadora o un módulo de control electrónico, en este caso, las transmisiones o esos vehículos con estas transmisiones automáticas sí consumían mayor cantidad de combustible, a diferencia de cuando se va incorporando un módulo de control electrónico, una famosa computadora. ¿Qué tiene que ver esto? Que la computadora va a empezar a gestionar entre motor y transmisión o todos los sistemas del vehículo. Hay comunicación constante entre los módulos para hacer más eficiente el funcionamiento de este vehículo. Esta computadora justamente se encarga de modificar todo esto en base a las demandas desde
una temperatura de motor de la misma transmisión, que es importantísimo. La aceleración, cómo voy pisando el acelerador, si es de forma suave, forma progresiva o es una aceleración repentina. Entonces, eso todo lo recibe la computadora para llevar a cabo toda su función o todo su funcionamiento con respecto a velocidades ascendentes y descendentes. Por eso la importancia de que también pongamos atención a lo que llega a ser mi tablero. Es importante verificar ciertos aspectos, pero en este caso, mucha gente también estamos peleada con la tecnología. Es que es nuevo y es que pasa esto o pasa aquello y cuánto me va a costar, que es lo que muchos de nosotros tenemos ese inconveniente, por así decirlo. Pero los sistemas, los fabricantes han modificado y han perfeccionado los sistemas desde sus inicios. Tenemos transmisiones automáticas y en este caso tenemos una versión Sport, ¿sí? Que en esta versión a muchos usuarios les encanta mucho seleccionar esa versión Sport en nuestro vehículo con transmisión automática. ¿Qué sucede ahí? La computadora detecta la posición de la palanca y en ese momento va a cambiar su gestión electrónica. Su gestión electrónica la cambia en base a un selector de velocidades y en este caso la computadora va a permitir al usuario que esas aceleraciones súbitas o repentinas, todo el torque, toda la fuerza que desarrolla el motor pase a la transmisión y la transmisión lo transmita a las ruedas motrices. Y es aquí cuando los dueños de vehículos o usuarios preguntan, oye, pues es que a mí nada más me enseñaron siempre en la D, pero resulta que voy en la carretera y va la fila de vehículos y ya se me hizo tarde o llevo prisa o tengo la necesidad de acelerar, hacer un rebase, puedo seleccionar la versión Sport y en ese momento la computadora realiza los cambios electrónicamente para permitir llevar a cabo esas aceleraciones y poder rebasar. Esto es protegiendo al motor. No nada más la computadora, por así decirlo, le da la opción de que eres Sport y haz lo que quieras en cuestión de RPMs. No, es controlado. Y en este aspecto tenemos vehículos compactos, semicompactos, que nosotros teníamos el conocimiento que no desarrollaban determinada velocidad en tan poca distancia y resulta de que ahora los vemos. Vehículos que desarrollan en cuestión de segundos para llevar a cabo un rebase. Dentro de lo que son las transmisiones automáticas, tenemos varias versiones, pero en este caso nuestro esquema que tenemos aquí, hablar justamente de lo que nos podemos encontrar o topar a la hora de tener un vehículo automático. En una transmisión automática nos podemos encontrar cientos de piezas, ¿sí? Son muchísimas piezas. Y en transmisiones automáticas, nada más por nombrarlo, mencionarlo, nos podemos encontrar con un componente que nos lleva a cabo un fallo, ¿sí? Por ejemplo, lo que es un sensor. Los sensores, tenemos diferentes tipos de sensores en lo que es la automoción, sobre todo hablando en cuestión de transmisión automática, lo que es nuestro tema. Un sensor nos puede llegar a generar que esa transmisión funcione erráticamente, que no transmita todo lo que el motor está generando hacia las ruedas motrices. El inconveniente que muchos usuarios vemos es de que a una transmisión automática yo le tengo que estar realizando su afinación, su cambio de aceite. Y que para mí me puede resultar algo complicado o tedioso
porque a lo mejor yo trabajo de lunes a sábado y no tengo el tiempo para llevarlo al mecánico. Normalmente estoy esperando en vacaciones ciertas fechas en donde yo aprovecho para llevar el vehículo al mecánico y resulta que el aceite en cualquier componente tiene un periodo, un ciclo de vida. Por ahí tenemos datos de algunos fabricantes en donde no hay una especificación de un servicio, un cambio de aceite hacia la transmisión. Ustedes lo llevan con el concesionario y te dicen, no, dice, la transmisión ni la toques. Aquí no me marca en lo que es mi programa de mantenimiento, en mi hoja, en mi registro y demás, a la transmisión no se le hace absolutamente nada. Pero no es así. ¿Por qué? Porque tenemos componentes internos que se van desgastando con el tiempo y que su aceite es de vital importancia para, en transmisiones automáticas se reemplaza lo que es un aceite, un filtro y un empaque de un cárter. Y en este caso, cuando tenemos algún inconveniente con una transmisión automática, por ejemplo, que tenemos bajo nivel de aceite, la transmisión no va a desarrollar, no va a transmitir lo que el motor está generando, porque empieza a malfuncionar. Dentro de los fallos que nos podemos encontrar, o síntomas, más bien dicho, no fallos, síntomas, es de que la transmisión tarda en hacer un cambio o no aplica bien. Seleccionamos la velocidad y tarda más de lo normal en aplicar, en funcionar, y eso nos puede estar dando un indicativo de que requiere de un servicio, un mantenimiento o una revisión. Cuando tenemos inconvenientes ya un poco más complejos, como por ejemplo en caso de un sensor, por ejemplo la famosa turbina, el convertidor de par, tenemos un sensor y si este sensor de este convertidor de par está fallando, la transmisión no va a trabajar adecuadamente. Los fabricantes dotaron a estas computadoras, a estos módulos, de cierta programación en donde detectan algún fallo, como por ejemplo el del convertidor de par que les menciono, y la transmisión se puede ir a modo de falla, o emergencia. En la década de los 80s, 90s, sobre todo, en ciertos fabricantes nos lo marcan como un estado limping, y me da que tengo un problema con alguno de los sensores. La computadora no está registrando los parámetros que requiere para su funcionamiento y en automático se va a proteger. Eso es lo que hicieron los fabricantes de los automóviles, de los automotores en este caso. Tengo algún problema con cierto componente y voy a proteger. Sí me va a permitir que trabaje en cierta velocidad. Por ejemplo, tengo el problema que les menciono, selecciono drive, pero no va a arrancar en primera velocidad. Puede arrancar en segunda, en tercera, cuarta o quinta. Depende del fabricante y del tipo de transmisión. Y yo como conductor o como usuario, ¿qué voy a sentir? Selecciono drive y voy a estar acelerando. Cuando una transmisión no trabaja bien, puede dañar motor y a la inversa. Un motor me puede dañar a la transmisión. Es lo que muchos no llegamos a tener el conocimiento y pensamos, esta es la transmisión y es la transmisión. Ya lo llevé y me dicen que es la transmisión y es la transmisión, cuando realmente tengo un problema de motor. El motor no genera esa fuerza, ese torque necesario, la transmisión no va a trabajar bien. Si la transmisión está fallando, normalmente, ¿qué hacemos? Aceleramos más. No avanza el vehículo y aceleramos y aceleramos y aceleramos. Dentro de todo el desgaste que en sí lleva toda esta gestión y todos estos componentes, se incrementa, pero rápido, la temperatura, tanto en motor como en transmisión, y sobre todo a transmisión le afecta más que se incremente su temperatura normal de operación que a un motor. Por ahí los invitamos a que participen, tienen dudas, tienen preguntas, con todo gusto estamos aquí para aclarar sus dudas o responder sus preguntas.
Continuamos. También otro de los inconvenientes que llegamos a tener es que dentro de todos estos componentes con los cuales trabaja o está diseñada una transmisión automática, un aceite, cuando ya se ha trabajado mucho tiempo o por tiempos prolongados, me puede afectar un cuerpo de válvulas. Pueden decir, oye, es que no está trabajando bien, hace esto, hace el otro. La gran mayoría de los que nos dedicamos al ramo de la mecánica o reparación de vehículos, nos vamos primero por una afinación. ¿Sabes qué? Hazle la afinación y a partir de ahí vemos. Pero en ocasiones, cuando yo realizo un diagnóstico concreto, certero, una simple afinación no va a resolver mi problema. ¿Por qué? Porque como está fabricado un aceite a tiempos más o a intervalos más prolongados, me puede estar atascando una válvula en mi cuerpo de válvulas. Y cambiar el aceite no va a ser la solución. Yo ya tendría que llevar a cabo un cierto tipo de reparación, pero obviamente llevo una reparación y tengo que poner su aceite. Es importante, sobre todo con todos los usuarios, las recomendaciones que siempre tratamos de dar, ¿sí? Y yo en lo particular, tienen un manual del propietario del usuario. Si no saben qué aceite lleva su transmisión automática, ahí está. ¿Tienen alguna duda o no lo encuentran? Marquen a la agencia y la agencia les va a dar el dato. O ya tenemos ciertas aplicaciones con la tecnología y a partir de ahí yo puedo utilizar el aceite que requiere la transmisión de mi vehículo. ¿Por qué? Porque tenemos transmisiones automáticas que llevan un aceite de especificación, por ejemplo, un Mercon 5 sintético, y yo le pongo un aceite ATF más 4, esa transmisión no va a trabajar adecuadamente. Y lo más importante aquí, pongo en riesgo de que este aceite me daña mi transmisión por una mala aplicación en su cambio de aceite. Por ahí les mencionaba hace un momento con respecto a lo económico. Oye, voy a la refaccionaria y me venden el aceite y aquí en la refaccionaria de enfrente me cuesta 100 pesos el litro de aceite. Pero el concesionario me dice que lleva un aceite que cuesta 400 pesos. Y oye, ¿cuántos litros se lleva en un cambio de aceite? Ejemplo, 6. Oye, más de 2,000 pesos en aceite cuando con 500 pesos se lo puedo hacer. Inmediatamente empezamos con esas conjeturas de que me quiere robar. Es el mismo aceite, pero lo consigo por fuera y me va a dar el mismo resultado. Deben de tener cuidado con la especificación de los aceites, porque no todos los aceites aplica para todas las transmisiones y que es algo muy común con muchos usuarios que, pues de igual manera, mi papá, mi tío, X o Y persona me enseñó, tú ponle de este aceite y es para todo. No, hay sus especificaciones. Parte de los inconvenientes que llegamos a tener con el aceite directamente, por ejemplo, es checar un nivel de aceite. A partir del año 2000, nuestro nuevo milenio más o menos, ciertas marcas de vehículos no incorporaron una bayoneta, una varilla indicadora de nivel de aceite. Se lleva a cabo un procedimiento específico para revisar su nivel de aceite. Y en este caso lo tenemos, por ejemplo, en lo que antes era la familia Volkswagen, Audi, Seat, en el Jetta, generación 4, MK4, como la conozcan. Este vehículo no trae una varilla indicadora de nivel de aceite. Lo tenemos que poner en una rampa o totalmente plano y quitamos un tornillo que va en la parte de abajo y me indicaba que si estaba goteando bajo ciertas condiciones con respecto a mi transmisión, tenía buen nivel de aceite, estaba perfecto. Pero si yo el vehículo lo inclino tantito y no gotea o sí gotea, eso ya me puede dar una falsa lectura de su nivel de aceite. Entonces, debemos de tener cuidado.
Muchos de los fabricantes han optado por esta opción justamente por las características, en algunos casos, de los tipos de aceites, que son aceites especiales. Entonces, nos eliminan o nos han ido eliminando una varilla indicadora de nivel de aceite porque desconocemos el procedimiento para revisar y qué tipo de aceite lleva, para que tengan cuidado. Si tienen alguna duda, pues ahora sí que tienen que investigar o preguntar en base a, ¿sí? Adelante. Yo sí tengo una duda. La especificación del aceite viene en el manual del propietario. Así Dice es. qué aceite le toca a cada uno. Si no llegase a venir, Si no llegase tenemos a que venir, pueden marcar a la agencia y les va a proporcionar el dato. Ahora, en la agencia viene una especificación con unas siglas, un código alfanumérico, así lo tienen ellos registrados, pero que a final de cuentas yo puedo comprar, oye, ejemplo, es un aceite de especificación MW75-80 y me quedo así como que, es que yo solamente conozco para transmisión automática. Ok. Esa especificación yo la puedo consultar e incluso la pueden encontrar en internet. Ese número que les brinda la agencia, lo anotan, lo buscan en internet y ahí les va a aparecer la especificación a qué aceite equivalente es del que yo conozco para transmisión automática. Un ATF más 4, un Depson 3, un Mercon 5, etcétera, etcétera. Y otra pregunta, ¿es verdad que después de cierto kilometraje de los automóviles, el aceite debe de cambiar? Porque dicen que luego les tienen que poner, después de, no sé, 50,000, 60,000 kilómetros, ya les tienes que poner como un aceite más grueso. ¿Es cierto o no? En transmisión automática no es así. Es el aceite desde que sale hasta que por algún motivo se dañó o deja de funcionar la transmisión. Los intervalos de cambio de aceite también los especifica el fabricante, pero si yo no tengo el dato, las recomendaciones que podemos encontrar con los mecánicos transmisionistas automáticos es de que una vez por año, un cambio de aceite de la transmisión. Si contamos con el manual del propietario y me dice, ok, aceite especificación fulana de tal y cada 20, cada 25, cada 40,000 kilómetros, cada 50,000 kilómetros, ¿sí? Eso ya depende de el fabricante en específico. Pero si no tengo el dato, mínimo una vez por año. En donde también, por ejemplo, aquí tenemos el inconveniente de que en aquellos años, en la década de los 90, los vehículos no recorrían grandes distancias en tan poco tiempo. Decían, oye, es un vehículo modelo 90, estoy en el año 2000, voy a llegar al 2000, debe traer como 100,000 kilómetros más o menos, porque son 10,000 kilómetros lo que se recorren al año. Hoy en día en específico, y ya tiene algunos buenos años, eso pasó a la historia. Tenemos cantidad, compañías, empresas, usuarios privados, etcétera, etcétera, que recorren grandes distancias en muy poco tiempo, ¿sí? Por ejemplo, servicios de paquetería express. Compro algo, no sé, en Monterrey y me dice que de un día para otro está aquí. Entonces, ¿cuánto kilometraje está recorriendo? Y resulta de que, por ejemplo, yo hice una compra a mediodía y me dice, mañana de igual manera a mediodía está en Morelia o en X o Y ciudad. Y resulta de que ese vehículo llega, descarga, ya está la paquetería y va para atrás. Es decir, ese vehículo recorre grandes distancias en muy poco tiempo. ¿Y eso en qué me va a afectar? Un aceite se va degradando, cosa contraria. Tengo un vehículo que recorre poco kilometraje, ¿sí? O los que llegamos a tener un vehículo para dominguear. Solamente el uso exclusivo el domingo, familiar, como quieran. Oye, pues ya se llegó el año
pero no tienen ni 5,000 kilómetros. No importa, este aceite se degrada. ¿Por qué se degrada? Porque adquiere una temperatura alta, calienta y se enfría, calienta y se enfría. Y sometido a estas presiones internamente en la transmisión, todos los aceites tienden a degradarse, a ir perdiendo sus propiedades y a tener una vida útil. ¿Sí? En este caso, la importancia de cuando tenemos un fallo en específico de una computadora de transmisión, lo que normalmente nosotros conocemos como TCM, o configuraciones diferentes en otros vehículos, como por ejemplo un PCM, que se encarga tanto de motor como de transmisión, se tienen que reemplazar. Pero, ojo, es el último componente a determinar que presenta un fallo. La computadora de ese vehículo. Si yo como mecánico estoy trabajando con un problema de una transmisión automática, el fabricante me indica los procedimientos de revisión, de diagnóstico. Y aquí, para todo el público en general, llevar a cabo un diagnóstico a veces es más complicado que una reparación. Porque el diagnóstico, yo me baso en muchas piezas para determinar dónde tengo el fallo, dónde tengo el problema, para así mismo poder reparar o llevar a cabo la reparación. Lo de menos es desmonta la transmisión y repárala. Sí, pero ¿en dónde tengo el problema? Porque una cosa sí tenemos con transmisiones automáticas. Yo las puedo modificar. No requiero de tanta inversión, por así decirlo, para yo modificar una transmisión y hacer que desarrolle más velocidad o me dé más torque, dependiendo de lo que yo quiera. Por ejemplo, tengo una camioneta pick-up en Chevrolet modelo 95 y me dedico al comercio, la cargo constantemente, siempre trae peso y recorro ciertas distancias. Esa transmisión yo la puedo modificar para que me ayude más con el peso, ¿sí? De que me dé más torque. Yo le meto más peso, modificando esta transmisión, me va a dar lo que yo requiero para llevar una velocidad constante con el mismo peso, pero sin forzar más a la transmisión. Cosa contraria. Oye, yo tengo un vehículo y yo quiero correr más. Ah, ok. Entonces voy a modificar otra parte de la transmisión para que tu vehículo pueda llegar a correr o me dé un poco más de desarrollo. Lo que no se puede hacer en transmisiones manuales. Si se les llega a presentar alguno de estos inconvenientes, sobre todo en el aspecto de que seleccionan velocidad y lo sienten, como normalmente decimos, lo siento burro, lo siento pesado, le cuesta trabajo y no está un indicativo en mi tablero encendido, me puede estar dando dos cosas en específico. No está encendiendo esta luz indicándome que hay un problema con la transmisión o que la transmisión está mal funcionando por algún otro motivo, incluso no puede ser ni siquiera la transmisión, pero no está encendiendo en este tablero este indicativo. La otra, se los llegan a apagar, ¿sí? Les llegan a quitar esos foquitos, los llegan a tapar. Es importante que si llegan a percibir algún síntoma o algún fallo, pues acudan con su mecánico de confianza o, como normalmente decimos, pues vayan con los expertos. ¿Para qué? Para que este síntoma o este fallo no se vaya agravando y no pongan en riesgo a una transmisión automática o incluso a un motor. Lo seguimos invitando para que si tienen alguna duda, alguna pregunta, participación, adelante. Sí, tengo una duda. Por ejemplo, cuando compramos un carro, ahorita que estás diciendo el tema del torque, ¿qué diferencia hay entre caballos de fuerza y torque? Porque no sé, en ese
más bien en qué nos tenemos que fijar en los coches que tenemos, en qué es a lo que tenemos que ponerle más atención, si un mayor torque o un mayor caballaje. Realmente va a depender de sus necesidades. A la hora de adquirir un vehículo, yo siempre, cuando me preguntan, les digo, ¿cuál es tu necesidad? Así como el ejemplo que les puse de si soy comerciante, pues debo de comprar un vehículo apto para andar cargando lo que yo requiero o mi mercancía. Quiero un vehículo únicamente para desplazamiento. Rara vez lo voy a cargar. Entonces, dentro del mercado, las opciones que tenemos para adquirir un vehículo, pues siempre yo pregunto cuáles son sus necesidades. Como en este caso, van a cargar, van a viajar, van a hacer esto, van a hacer lo otro, para así mismo poderlos orientar y decirles, cómprate un vehículo de estas características, ¿sí? O de estas otras. ¿Para qué? Para que tu necesidad, tu trabajo, para lo que lo vayas a ocupar, te dé lo que tú requieres, ¿sí? En cuestión de lo que es el torque y el caballaje, los motores, los vehículos ya vienen configurados de cierta forma, de cierta manera, y mucha gente nos llegamos a ir o a inclinar por justamente, ay, es que me da más torque, ¿sí? Es que me da más caballaje. El torque o caballaje, a final de cuentas, ya viene configurado por el fabricante y que entre estos términos, hablando vulgarmente allá afuera, es exactamente lo mismo, ¿sí? Esa denominación la pone el fabricante, ¿sí? 75 caballos de fuerza, etcétera, etcétera, con cada uno de los fabricantes. Pero realmente son pocos los fabricantes que nos hablan con respecto a este tipo de términos. Nosotros normalmente nos basamos es un motor de características 4 cilindros en línea, 1.8 litros con un rendimiento fulano de tal. Tengo 1.4 con rendimiento fulano de tal. Entonces, es aquí donde podemos, o al menos yo, no meterme en esos términos como tal, porque no todos los podemos entender de igual manera, es basarnos a estas capacidades, ¿sí? No es lo mismo hablar, por ejemplo, de un motor 1.6 litros Nissan, hablar del 1.8 litros. La diferencia son 0.200, ¿sí? Y tú dices, no es nada. Para el sistema es demasiado, es muy grande la diferencia de esos 200 gramos, ¿sí? Con respecto a su configuración, ¿sí? Entonces, aquí sí, el hablar directamente de estas especificaciones es ya realmente de personas que tienen conocimiento de sus necesidades en base a. Yo, por ejemplo, normalmente trato de hablarles en términos comunes en que puedan entender, ¿sí? Para no confundirnos, estos términos los manejamos de la misma forma, de la misma manera. Es lo que el motor va a desarrollar, la fuerza que va a generar y me va a entregar a la transmisión, ya sea transmisión automática o estándar. ¿Sí? ¿Alguna otra más? Ok. Dentro de todos estos aspectos, sí podemos llegar a decir, oye, es que entonces la transmisión automática presenta más fallos, más problemática con respecto a una manual. No. Esto se deriva justamente a mis servicios que yo le pueda brindar, que en este caso debe de tener un programa de revisión periódica de mi vehículo para evitar todos estos inconvenientes. Por eso la importancia de que verifiquen su manual de usuario del propietario. Es importante que lo vayamos aprendiendo y sobre todo, ¿dónde lo tengo? ¿Dónde está? Porque a veces acabo de comprar el vehículo hace un mes y a veces es lo primero que sacamos de la guantera. Es que me quita espacio y ya meto otras cosas ahí. No, es importante porque aparte de todo, en el manual de usuario propietario
no solamente viene esto, viene todo lo relacionado con mi vehículo y sobre todo me marca posicionamiento incluso del mismo gato cuando tengo una emergencia, cuando voy a cambiar una llanta que se me ponchó, se me pinchó o está baja de presión de aire. La parte importante es justamente poder llevar a cabo sus servicios de mantenimiento, ¿sí? Con esto yo voy a realizar que la vida útil de esta transmisión, y no solamente de la transmisión automática, sino de todos los componentes del vehículo, le voy a alargar su vida útil. Pero si yo no realizo sus mantenimientos como debe de ser, sea transmisión automática, sea motor, sea suspensión, sea frenos, le voy a recortar su vida útil. En sí, por lo que conocemos, escuchamos, usuarios privados, flotillas y demás, oye, es que da muchos problemas y da mucha lata. Tiene algo mucho que ver aquí, hábitos de manejo. Y es un aspecto que una transmisión automática, hoy en día, yo no la puedo manejar como yo quiera. Llevo a cabo una secuencia y en base a esto, por eso también algunos fabricantes me han modificado lo que es la palanca de velocidades. Adelante. ¿Cada cuánto recomiendas el servicio preventivo? El servicio una vez por año mínimo. Si tienes un manual del propietario, por ejemplo, hay porque ese aceite se degrada. Una vez por año o cada 20,000 kilómetros. Exactamente lo que suceda primero, sobre de 20,000 kilómetros. Esto lo tomamos sobre todo ya con, pues específicamente experiencia de años atrás con trabajo de transmisiones automáticas en donde justamente yo no tengo el dato o no sé cómo, ok, me baso 20,000 kilómetros o un año, lo que suceda primero. ¿Sí? ¿Alguna otra duda o pregunta? Ok. Aquí les mencionaba. ¿En qué? Ok, perdón, adelante. Tengo una pregunta más. Ahorita que comentan los 20,000, me suena luego como raro, porque regularmente los coches te marcan 5,000. ¿Es demasiado necesario que sean los 5,000? En cuestión de motor, ahí tenemos aceites que se cambian cada 5,000, cada 10,000, 12,000, 15,000. Motor, ¿sí? En transmisión es muy diferente, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay transmisiones automáticas ya específicas o especiales, por así decirlo, en que no me marca un intervalo de cambio de aceite. Te dice el fabricante, tú dale hasta que te dé problemas. Y resulta de que, ¿cómo voy a exponer el vehículo a todo este trabajo, a todo este esfuerzo y no darle un mantenimiento preventivo para evitar un daño? Porque al final de cuentas, esos son los mantenimientos preventivos. Evitar un mantenimiento correctivo, que es una reparación, ¿sí? Y es en base a sus cambios de aceite, a sus afinaciones. Aceite, empaque y filtro. Ok, regresando aquí al tema, los fabricantes me han modificado también la palanca de velocidades. Anteriormente yo me podía encontrar, por ejemplo, tengo parking, reversa, neutral, drive, y luego podía traer el número 3, el número 2 o el número 1. ¿Eso qué me daba de opción?
para la conducción de que en drive u overdrive, porque algunos vehículos me lo voy a encontrar la D con un circulito y eso significa overdrive. ¿Y qué significa overdrive? Una velocidad más o una velocidad arriba de o superior. Así se encuentra en ese término. Y esta configuración la dan los fabricantes justamente para proteger todo lo que han desarrollado, invertido, porque aquí ya no me está dando drive, ya no tengo la opción de poner primera, segunda, tercera, porque también en cuestión de hábitos de manejo, a mí me dijeron, oye, tienes un vehículo automático, tú arrancas en primera y conforme vas acelerando, segunda, tercera, cuarta, no. Esta selección o esta configuración de los fabricantes es para determinadas condiciones de trabajo. Ejemplo, nuevamente, soy comerciante, tengo una unidad de carga sobre de 1 tonelada y la traigo a su máxima capacidad y tengo una pendiente sobre de 20 metros, pero realmente está algo inclinada. Yo, mi camioneta, yo la voy a poner en primera velocidad. Vehículo automático. Selecciono primera y me llevo mi vehículo a un mismo paso en una velocidad. ¿Por qué en drive no? Porque si en determinado momento, a la mitad del recorrido, requiero acelerar más, el sistema puede detectar y me puede aventar el cambio a segunda. Pero no es suficiente lo que tengo con la transmisión automática de transmitir toda esa fuerza y se va a regresar a primera velocidad. Hace el cambio ascendente y luego descendente. Entonces, por eso selecciono segunda velocidad, me va a dar solamente el cambio a segunda. Voy forzando el motor en esa misma subida y mi segunda velocidad me alcanza y me da para terminar de subir sin ningún problema, se va a hacer el cambio a segunda y voy a subir sin tanto problema. Entonces, eso también tiene que ver con conocimientos y hábitos de manejo. ¿Alguna otra duda o pregunta? Ok. David Delgado, buen día. Olvidemos del manual de los fabricantes. Para usted, como especialista en transmisiones, ¿cada qué tiempo es recomendable reemplazar el aceite en una transmisión CVT? En transmisiones CVT deben de tener muchísimo cuidado. Ok, el término CVT es una transmisión continuamente variable, ¿sí? Tenemos dos cubos con una cadena de ciertas características en donde me va haciendo lo que Nissan llamó por allá en la década de los 90s, principios del año 2000 más o menos, de transmisión de cambios infinitos. En este tipo de transmisión, nosotros recomendamos que sea cada 20,000 kilómetros, porque entre estos cubos y la cadena, ¿sí?, que me transmite todo el trabajo como tal, si empieza a trabajar metal con metal, se pone inmediatamente sobre de un 50, un 80% el riesgo de que esa transmisión ya no va a funcionar. Va a estar haciendo cambios erráticos, va a estar mal funcionando y nunca lo va a dejar de hacer si no se repara. Transmisiones CVT a reserva de lo que les indique el fabricante, se recomienda que sea de 20 a 30,000 kilómetros, o al menos yo así lo recomiendo. ¿Por qué? Porque yo, de alguna u otra forma, yo prefiero que mi cliente gaste ahorita 2,000 o 3,000 pesos en una afinación, en un servicio, que gaste 30, 40, 50,000 pesos, que es lo que más o menos salen las reparaciones, dependiendo la versión de ese tipo de transmisiones. Es cara la reparación de ese tipo de transmisiones y dependiendo de la versión, de la generación que lleguemos a tener, muchos nos vamos, ejemplo, la reparación de esta transmisión, voy a hablar de se me ocurre un Altima modelo 2010, 2012,
más o menos que ya en Nissan traemos o incorpora este tipo de transmisiones. Y resulta que la reparación de la transmisión me sale sobre de 40,000 pesos. Oye, pero es que me voy al Yonke o X o Y empresa, me vende una por mitad de precio. Adelante. Pero si no es la generación, no va a trabajar bien. ¿Sí? ¿A qué me refiero con la generación? Externamente, físicamente, es idéntico, es igual. Pero internamente cambian. ¿Por qué? Porque uno de esos dos cubos puede venir más grande o más pequeño. Y con eso la computadora ya no tiene los mismos parámetros y el vehículo como tal no funciona correctamente. Tengo algún problema, selecciono reversa o drive y de repente patea, lo que comúnmente conocemos o llamamos, ¿sí? La aplicación de la presión de aceite o algún componente que ya está desgastado y entra de golpe. Entonces, por eso que sentimos ese pequeño jaloneo, que también es un indicativo, por ejemplo, de que requiere un cambio de aceite, porque el aceite ya está sucio, ya no está fluyendo, ya no está pasando adecuadamente, ya tarda más por la misma suciedad. ¿Alguna otra duda o pregunta? Ok. Bueno, entonces, dentro de las especificaciones para con transmisiones automáticas. Si no hay más dudas o preguntas hasta aquí, me paso con transmisiones manuales. Con transmisiones manuales, no, tenemos cantidad de gente que dice, yo ni por error compro un automático. Bueno, dentro de las ventajas y desventajas, aquí voy a tratar de nombrarlas todas. Si se me olvida alguna y el público por ahí se la sabe, con todo gusto. ¿Qué podemos hacer? Lo pongo en neutral en cualquier momento y lo empujo. Si tengo un problema de que mi batería se descargó, ¿sí? El día de ayer, llegué tarde, cansado de la fiesta, se me olvidó. No apagué los cuartos o las luces, se me olvidaron. La batería de ese vehículo va a amanecer descargada o va a amanecer con bajo voltaje. Lo que implica que mi motor de arranque o mi marcha ya no sea capaz de transmitir lo que requiere para que ese motor arranque. Entonces, yo lo empujo y si tengo una bajadita, una pendiente inclinada, mejor, porque selecciono normalmente segunda velocidad, abriendo el switch en posición de on y ese motor va a arrancar. Adelante. Gracias. Ahora que menciona eso, yo sí me sé esa técnica, pero yo no sé por qué forzosamente se tiene que poner una velocidad, o sea, la segunda. La recomendación, o al menos lo que yo trato de hacer en segunda, ¿por qué? Porque primera velocidad es para el arranque. Y el vehículo no está totalmente parado. ¿Está qué? Ligeramente en movimiento. Cuando no tenemos las condiciones para llevar a cabo y que lo tengo que empujar de reversa, lo prendo de reversa. Pero aquí el inconveniente. A muchísima gente, incluso nos pueden contar, yo lo he prendido miles de veces, millones de veces de empujón o de puchón y nunca ha pasado nada. Pero vehículos, sobre todo unidades de carga, camionetas pick-up, 6, 8 cilindros, truenan los motores por completo. Por no tener cuidado con un sistema de carga, una batería, incluso a veces una terminal, una simple terminal, tengo que prender el vehículo de puchón y dañan por completo el motor. Se deshielan, se quebran las bielas y me agujeran los monoblocks. Puede decir muchísima gente, a mí nunca me ha pasado, ¿sí? O tú eres el experto, precisamente por eso. Si no les ha pasado, qué bueno, y ojalá nunca les pase. Pero hay riesgo, porque están forzando a que arranque el motor. En emergencia no hay ningún inconveniente, ¿sí? Incluso, ¿por qué? Porque ya también los sistemas en baterías y sistemas de carga han cambiado totalmente. Antes nos iba indicando,
Ahora ya tenemos infinidad de síntomas que nos indican, pero como desconocemos, es que a mí me enseñaron de que si no hacía el tac, tac, no había problema, pero yo no escucho el tac, tac. Entonces yo le sigo dando y le sigo dando, o en este caso, prenderlo de empujón. Es, por ejemplo, también inconvenientes, ahorita hablando en este aspecto, ponerlo en neutral en cualquier momento. Voy en una bajada, en la carretera, en la pista. Lo pongo en neutral y al igual que en transmisiones automáticas tenemos ciertos componentes eléctricos y electrónicos. Tengo un interruptor de parking en neutral y también muchísima gente me puede decir, es que a mí nunca me ha pasado. Se llega a dañar el interruptor o empieza a dar problemas el interruptor de parking en neutral, lo ponen en neutral y se apaga el vehículo. Por ejemplo, un interruptor en el pedal del clutch es algo muy similar. Me detecta una posición on-off nada más, abierto y cerrado. ¿Hay una pregunta por ahí? Adelante. Sí, maestro Eric. Yo tengo dos dudas. Adelante. La primera, ¿es cierto que cuando tú traes tu vehículo automático en un semáforo, debes de cambiarlo a neutral para que no se desgaste? Y la segunda pregunta es una recomendación, tú como experto. ¿Qué opinas de los motores de motor pequeño 1.2, 1.4 en turbo automático? Ok. En cuestión de transmisiones automáticas, cuando ya tenemos componentes electrónicos, lo que son o lo que es una computadora, tenemos sensores, no es necesario estar haciendo eso. ¿Por qué? Porque en mi convertidor de par tengo un sensor, tengo o viene esta modificación al sistema directamente que me está detectando que el vehículo está ¿qué? Totalmente parado. ¿Sí? Entonces, hay ciertos componentes, ¿sí? Que están trabajando, por ejemplo, de esta forma. ¿Detectan que están totalmente parados? Sí. Como si se patinara. Es decir, ya no me está empujando como era antes al vehículo, de que siempre estaba, ¿qué? Queriendo avanzar. Por eso la importancia de mencionar sensores, actuadores, computadora. Antes de esto, efectivamente, llegaban a un alto total, lo llevaban en drive, en velocidad, y seguía consumiendo combustible. ¿Por qué? Porque es una carga adicional al motor. La transmisión está queriendo avanzar y yo lo tengo frenado. ¿Sí? No, ya eso lo han ido cambiando poco a poco, paulatinamente los fabricantes, que incluso tiene que ver mucho, por ejemplo, también con lo que es no solamente la transmisión CVT, un par de transmisiones que vienen casi al final que también voy a mencionar. Entonces, con todos estos componentes, los sistemas van funcionando de mejor forma o de mejor manera. ¿Por qué? O también en qué aspecto. Tenemos vehículos que llegan a un alto total y se apagan. En cuanto sueltan el pedal del freno, vámonos. Y no importa en la velocidad que lo lleven. Es decir, no lo tienen que poner en neutral, en par. En cuanto sueltan el freno, arranca el motor y seguimos avanzando. La cuestión de los turbos, motores pequeños con los turbos son muy eficientes. Sobre todo yo me la paso normalmente en autopista o en carretera. Son vehículos de lujo, la verdad, para mis necesidades. No sé, por ejemplo, los que llegamos a ver noticias, estamos al pendiente, los accidentes que llegan a suceder en las carreteras de nuestro país. Sucede un incidente y ya me retrasó. Si yo traigo con qué, es decir, el vehículo que yo traigo tiene las condiciones y me va a responder, voy a recuperar un tiempo. Y son muy buenos, pero también, como todo, bueno y malo, llegan a adquirir o requieren de mucha presión y temperatura, lo que hace que un motor en vida reduzca. A partir de ahí, yo tengo una transmisión manual automática y en esos vehículos normalmente, o lo que se ha presentado con la tecnología ya desde hace algunos años, es dotarlos de preferencia de una transmisión automática.
y no manual. Hay sus excepciones o pueden decir personas que tengan vehículos turbo estándar. Todos los vehículos son buenos. ¿Sí? No por nada los venden. Me preguntan mucho, oiga, profe, ¿qué vehículo, qué marca es mejor? No. Si no los fabricantes no los fabricaran y no los vendieran, todos los vehículos son buenos. En nuestro querido México, lo que predomina son hábitos. Desconocemos a veces de muchas de las cosas que pueden ser tan simples. Oye, anda mal funcionando la transmisión, es que es un sensor y alguien ya me quiere reparar la transmisión, perdón, o cambiar la computadora. ¿Sí? Yo como prestador de servicios allá afuera justamente debo de llevar a cabo lo necesario para determinar, porque también hablar de una reparación automática no hablamos de cualquier cantidad. Y en ocasiones me ha pasado mucho con clientes, alumnos acá en el instituto, de que se repara la transmisión o hace un año repararon la transmisión y a la vuelta de un año otra vez ya tienen problemas. No todos los mecánicos reparamos por completo o reconstruimos una transmisión por completo. Hay quienes solamente cambiamos ciertas partes y es por eso que a veces en periodos o intervalos tan cortos tengo problemas con mi transmisión automática. ¿Alguna otra duda o pregunta? Ok, entonces, dentro de este esquema, sobre el 80% tal vez del público que nos pueda estar viendo, tenemos muchísimas ventajas y una fundamental es esto. Pero cuando lleguen a dañar algún componente, van a querer primero atender qué problema le está dando. ¿Sí? Ayer andaba en la fiesta y por estar escuchando la música en mi vehículo, se descargó la batería. Estoy con los cuates. Empujón. ¿Sí? Para que tengan cuidado únicamente. El poner neutral, como les mencionaba, en cualquier momento, voy en esa bajada, pongo en neutral y voy a llegar a la parte baja, voy a requerir nuevamente a acelerar mi velocidad y lo puedo poner dependiendo de la velocidad, tercera, cuarta, quinta y no pasa absolutamente nada. Una transmisión automática jamás se pone en neutral. ¿Por qué? Porque trabajan por medio de presión de aceite. Entonces la presión de aceite va a entrar de golpe. Porque está detectando las ruedas en este caso o la velocidad que lleva el vehículo y qué va a hacer esa computadora o ese sistema como tal. Adaptarse inmediatamente a las condiciones en que voy circulando o el movimiento que lleva el vehículo en ese instante. Entonces, pongo en neutral, luego llego a esa planicidad y quiero volver a acelerar, selecciono otra vez drive, entra de golpe, con el riesgo de dañar. En ciertas ocasiones he escuchado a personas decir, oye, hice un viaje algo largo y en las subidas pasaba de drive, pasaba a tercera. Y es algo muy similar con vehículos manuales, pero a diferencia de un vehículo manual, se va a dañar la transmisión. Tengo el inconveniente de que voy haciendo esos cambios ascendentes y descendentes porque requiero mayor torque, mayor fuerza para terminar de subir esa velocidad. Voy a dañar mi transmisión automática. Transmisión manual es muy diferente. Donde se ve afectado directamente es sobre de motor. ¿Por qué? Porque las RPM se van a incrementar. Después de ahí, si yo no tengo una buena habilidad con el manejo de los 3 pedales, yo hago mi cambio de velocidad y a veces entra como que de golpe. Hace también el brinquito. ¿Qué me va a estar indicando? Que yo estoy sacando el clutch muy rápido. Entonces, al momento que estoy sacando el pedal del clutch, sí, de igual manera embraga de golpe. No lo hago de forma paulatina o progresiva. Es lo que podemos tener.
Y sobre todo, voy sobre de 100 kilómetros por hora y ¿qué debo de hacer? Poner quinta velocidad, pero no puse atención y selecciono tercera velocidad. Hay riesgo de dañar motor, dañar el embrague, alguna parte de la transmisión. ¿Sí? Es muy común ver en cierta parte de la sociedad que llegan a cometer este error. Es un error y a cualquiera nos pasa o nos puede suceder en cualquier momento. Que voy en quinta velocidad y quiero hacer una rebase y voy a bajar a cuarta, pero me paso hasta segunda, entra segunda, saco el clutch. A algunos no pasa nada, pero los que les ha pasado, mínimo se llevan el clutch, el housing de la transmisión o carcasa como lo conocemos y unos dañan por completo motor. Pues a veces ni lo sentimos en ese momento ¿y ahora qué pasó? Venía bien, ¿sí? Ok, dudas, preguntas, ¿no? Hábitos de manejo en específico con vehículos estándar. Siempre llevan su pie izquierdo arriba del pedal del clutch. Aproximadamente en el año 1993-95, Ford sacó una nota, una noticia, una investigación específica en aquellos años de sus vehículos, en que adentro del vehículo, si yo llevo mi pie izquierdo sobre el pedal del clutch, aunque no lo vaya presionando, genera desgaste. Mucha gente no lo cree y les pongo el siguiente ejemplo. Ok, yo voy en mi vehículo, voy 40, 60, 100 kilómetros por hora. Agarro una moneda, la aviento, ¿la moneda se queda atrás? No, ¿verdad? Tenemos una presión, una atmósfera diferente, la que tenemos adentro y afuera del vehículo a esa velocidad. Entonces mucha gente, no pasa nada, y no pasa nada. Me ha tocado que personas por habilidad, vehículo estándar, en un día desclochan un vehículo. Se lo cambié ayer, se lo entrego hoy temprano y a las 3, 4 de la tarde, oye, ya hay este problema otra vez. ¿Por qué? Aquí tiene que ver todo esto que he llegado a mencionar, sobre todo, darme cuenta de mis habilidades. Oye, es que yo tengo problema de oído. Y si siempre voy centrado, yo no veo las RPMs, puedo ir forzando el motor. Algo tan simple, tan sencillo, ¿sí? Incluso por un inconveniente de salud, aunque no lo lleguemos a padecer, oye, traigo un dolor de cabeza y tengo que ir así. ¿En qué momento veo el tablero? No, pues si voy enfrente para no tener algún accidente, ¿sí? Entonces, ahí tiene que ver eso, ¿sí? Mis habilidades, a veces no es tanto del gusto. Cuando se trata por gusto, no hay ningún inconveniente. Pero cuando ya tenemos inconvenientes en nuestras habilidades, incluso estas creencias o estos mitos de que si haces esto va a pasar aquello, si haces esto pues sucede aquello, en cuestión de transmisión automática ahora manual, llego a un alto total, neutral, lo pongo en neutral y solamente piso el freno. Hay usuarios que llegan a un alto total, primera velocidad, freno y clutch. No es necesario, ¿sí? Mucha gente le llega a decir, deja muerteo el carro, ponerme en neutral, ¿sí? Pongo neutral, piso mi freno y me quedo. Pero no meto primera. Ese es un mal hábito de manejo y va desgastando o le va cortando la vida útil a mi clutch o embrague, ¿sí? Entonces, tiene mucho que ver esto. El hecho de poder conocer, porque también por conocimiento, como les mencioné, mucha gente le han dicho, es que tú siempre debes de estar seguro en primera velocidad. ¿En base a qué? Porque a lo mejor en aquellos años así se los enseñaron. Pero eso
me genera un desgaste directo sobre el embrague, el clutch. ¿Sí? Hay muchos conductores de vehículos, ¿sí?, que van a 80 kilómetros por hora y llevan su pie izquierdo sobre el pedal. Voy a poner un ejemplo en carreteras, sobre todo 2 carriles, pistas, autopistas, como quieran nombrar o llamar. Voy a hacer un rebase, voy a 100, 110 kilómetros por hora. Pongo mi direccional para rebasar, pero resulta que viene un vehículo a alta velocidad con las luces encendidas o me está haciendo el famoso cambio de luces diciéndome que quítate, ¿sí? Voy a rebasando el vehículo y me voy a meter al carril de baja y muchos conductores frenan. Es muy, al menos yo, en la parte que me paso en parte de pista, autopista, es muy común ver, van a hacer el rebase, se van a meter al carril de baja velocidad y frenan. En un estándar, van a reducir la velocidad y meten el clutch cuando no es necesario, dependiendo de las condiciones de velocidad, riesgo, etcétera, etcétera. No es necesario enclochar, como ellos dicen, déjame enclocho. No, no tengo la necesidad. Bajo ciertas condiciones, en una quinta velocidad, a 100 kilómetros por hora, por ejemplo, yo voy a frenar, y el motor va a empezar a cascabelear o va a tender o a querer apagarse de 60 a 50 kilómetros por hora hacia abajo, mientras no lo hace. ¿Sí? Ojo también, depende mucho si traigo un vehículo con frenos convencionales o frenos ABS o frenos electrónicos, porque no trabajan igual. ¿Cuál es el aspecto? Si yo mi vehículo es de frenos convencionales y voy a frenar, ¿qué estoy haciendo? Deteniendo las ruedas. Y si las ruedas, en este caso, son las que mandan para el movimiento, pues el motor va a tender a apagarse. Entonces, ahí sí requiero pisar mi pedal del clutch o del embrague. Si mi frenada es a que no se bloqueen las ruedas, no es necesario tanto el utilizar un clutch, un pedal. Pero eso ya depende de la habilidad y del conocimiento de cada persona. El aspecto que debo de coordinar entre mis 3 pedales y mi palanca. ¿Por qué? Pueda sonar algo chusco, si quieren, algo sin razón, pero hay gentes que por falta de estabilidad, mano derecha al volante y con la izquierda quieren hacer, ¿sí? En serio. ¿Sí? Justamente ahí, si yo no tengo la habilidad, pues no me compro un vehículo estándar, yo me compro un vehículo, ¿qué? Automático. Aquí ya también estamos hablando, incluso en condiciones de gustos o de comodidades, ¿sí? Pero hay personas, o me he enterado, y me ha pasado de que, a ver, vámonos, y como que de repente se nortean y... Entonces, el hecho, por ejemplo, de que hay un accidente y demás, a veces no sabemos el problema real, ¿sí? Entonces, tendemos mucho a veces a criticar o a juzgar. Es que está viendo que tiene mucho espacio y que esto. No, pero es que no todos tenemos la misma habilidad. Y eso nos cuesta mucho trabajo llegar a entenderlo. Cuando no lo vivimos, yo soy bien bueno, bien chicho para esto, sí, pero a lo mejor el que está a tu lado izquierdo, a tu lado derecho, no, o enfrente y atrás, ¿sí? Entonces, esta parte de aprender a respetar, ¿sí? Y entre ellos me incluyo yo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no lo sabía, así como muchos de ustedes, yo también lo desconocía, y es un respeto, ¿sí? Lleva su paso por X o Y motivo. Incluso lo hemos visto en
redes sociales como memes y demás, que luego ponen las leyendas, bebé a bordo, llevo una olla de pozole o llevo esto y por eso voy a baja velocidad, ¿sí? ¿Sí? Entonces, a lo mejor ahorita nos reímos y demás, pero resulta que yo llevo prisa. Fíjate, llevo prisa. Y este es uno de los inconvenientes que vamos a tener, por ejemplo, en las pistas autopistas, de que si veo un vehículo que viene a alta velocidad y trae las luces prendidas, al menos en aquellos años, cuando a mí me enseñaron o cuando yo empecé a andar en carretera, quítate a un lado porque lleva prisa. Déjalo pasar. Así de fácil. La gran mayoría de los vehículos de hoy en día tienen un desarrollo en fracción de segundos. ¿A qué nos vamos a poner si mi vehículo no tiene esas características? ¿Sí? Un vehículo aspirado naturalmente contra un turbo. Nada que ver. Ok. Pregunta Víctor López, una pregunta para los interesados en capacitación. El próximo periodo de inscripciones en Quiroga, ¿cuándo es? Bueno, tenemos por ahí que va a iniciar en próximas fechas, pero vamos a tomar un tiempo para que nuestro director que está presente aquí al final nos proporcione la información para los próximos cursos en Plantel Quiroga, y no solamente en Plantel Quiroga, sino en todo el estado de ICARMI. ¿Alguna otra más? Ok. Con vehículos automáticos yo tengo que tener mi llave y ponerlo, sobre todo ya cuando tengo esta configuración eléctrica, electrónica, vehículos 96, 7 más o menos, para acá lo empiezo a ver, incluso algunos vehículos especiales un poco antes, que debo de poner en on o abrir el switch como normalmente lo decimos para mover yo mi palanca en vehículos automáticos. Si no lo pongo en esa posición, la palanca no se libera. En vehículos estándar no. Tenga o no tenga la llave, yo lo pongo en neutral. Ocurrieron sobre todo con nuestros o con niños pequeños, de que ven al papá como le hace esto y lo otro. Yo no pongo mi freno de estacionamiento, lo dejo en velocidad y le da marcha. Ese vehículo puede arrancar y puede empezar a caminar. Por eso se incorporó un interruptor del pedal del clutch. Si yo no piso mi pedal del clutch, el motor no da marcha. Sistemas de seguridad muy simples que yo, como ya tengo una determinada edad, ¿por qué los fabricantes hacen las cosas así? O sea, yo necesito esto. Son por seguridad. ¿De qué? De que en un determinado momento puede estar una persona que no tiene el conocimiento, la preparación, o anda incluso jugando y puede presentarse algún accidente. ¿Sí? Entonces, pisar el pedal del clutch me habilita para que dé marcha y arranque. ¿Sí? En vehículos automáticos sucedía o sucedió algo muy similar. O también tuvieron ese inconveniente, por así decirlo. Lo dejaban en cualquier velocidad, le daban marcha y vámonos. Vehículos 95 más o menos para atrás. Sí, es decir, ya son vehículos más anteriores. Vehículos nuevos, si no abren el switch, no liberan la palanca. Motores en vehículos, si no pisan el pedal de freno, no dan marcha. ¿Sí? Incluso con los sistemas start-stop. Se suben y están presionando el botón y te indican en el display, en la pantalla, pisa el freno y pisa el freno. Si no pisa el freno, no arranca. La configuración de una transmisión manual, pues bueno, a diferencia de una automática, que allá tengo una bomba de aceite que me genera presión y que siempre está trabajando por medio de presión de aceite, una transmisión automática, una transmisión manual no. Una transmisión manual se lubrica por medio de salpiqueo y chapoteo por los engranes. Van haciendo esto, agarran el aceite y hacen esto. Por eso la parte de situación de que en una transmisión automática empiezo a tener bajo nivel de aceite, la transmisión empieza a mal funcionar.
En una transmisión manual puede no traer aceite y va a seguir trabajando. Eso sí, les llega a dar el problema, la tienen que reparar, a veces salen inservibles. ¿Sí? O su reparación es muy costosa, incluso llegas a superar a la de una automática. ¿Sí? Por eso debemos de tener cuidado. El inconveniente con transmisión manual, que yo debo de quitar un tornillo o un tapón a especificaciones de cada fabricante para checar su nivel de aceite. Pero si a veces no lo checo cuando trae varilla, menos cuando incluso tengo que accesar a la parte de abajo, mover esto, mover aquello. Y en cuestión de aceites, el aceite también es específico. En la refaccionaria nos venden mucho los aceites, anteriormente eran monogrados, ya tenemos los multigrados, aceites para engranajes o para engranes, en especificación 80-90, 70-W90, y en el 2007 aproximadamente, 2008, Ford en su transmisión del Ford Fiesta, Ford Icon, no recuerdo bien, su transmisión la modifica. A partir de esos años, esta unidad salió con muchas mejoras en comparación con la versión anterior. Y resulta que el fabricante me dice, llevo un aceite, sí, para engranes, pero es de alta resistencia, porque adquieren grandes velocidades en poco tiempo. Obviamente, hablando de un vehículo totalmente estándar, depende mucho de la habilidad para conducir del conductor, del chofer. Yo le pongo un aceite para engranes y la palanca se empieza a poner dura. Incluso en esos vehículos de Chevrolet, los Corsa, hacíamos eso y hasta se trababan la palanca, las velocidades. Y le andábamos echando la culpa a todo, menos al aceite, porque llevan un aceite especial por el tipo de transmisión. No porque sea transmisión manual, es un aceite que le va a quedar para todo. No es así, para que tengan cuidado. De igual manera, en su manual del propietario viene la especificación. ¿Tengo alguna duda? Agencia. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ok, tenemos una pregunta. Maestro, una pregunta en los hábitos de manejo. Por ejemplo, a mí me enseñaron que cuando arranco un auto, tengo que esperarme hasta que las revoluciones del motor se tranquilicen, por decirlo de alguna manera. He visto personas mucho que prenden el motor y luego lo arrancan. ¿Se está causando un daño ahí? ¿Es real que de verdad debemos esperar a que las revoluciones bajen para poder arrancar por primera vez el motor después de estar tanto tiempo apagado? Sí y no. Déjenme les explico por qué sí, por qué no. Yo puedo prender mi vehículo a gasolina, porque en diésel es muy diferente. A gasolina, yo arranco mi vehículo y en cuanto arrancó yo puedo empezar el movimiento, sí. ¿Qué va a suceder ahí? Que se va a gastar de cierta forma un poco más de gasolina porque el motor está totalmente frío. Y una computadora, esos sensores que envían las señales, la computadora, para ser eficiente, el funcionamiento requiere tener una temperatura normal de operación. A lo mejor yo hoy en la mañana prendí inmediatamente y me arranqué. Porque también tenemos la parte, sobre todo hablando en cuestión de diésel, que vehículos a diésel hay que dejarlos calentar. Eso sí. Y muchas de las personas con sistemas a carburador, así nos enseñaron. Primero caliéntalo porque si no, no vas a poder andar bien. Caliéntalo y nos fuimos quedando con esa creencia, con ese conocimiento, con ese hábito. ¿Qué es lo que sucede? Se los pongo de estas dos formas o maneras. Ok, yo prendo mi vehículo, estoy escuchando que está trabajando bien, lo tengo en la cochera, entro por mis cosas, por el lunch, por la familia, los niños a la escuela, esto, lo otro, y resulta que cuando regreso veo una mancha o empiezo a escuchar un ruido raro. Ya me está alertando. A diferencia de que yo le doy marcha y vámonos.
no me puedo llegar a percatar a veces, sobre todo si tengo alguna fuga de aceite o de agente refrigerante, anticongelante. Dentro de esto, siempre es importante salvaguardar que nuestra integridad. Y que si voy a llegar tarde, porque me va a dejar tirado, varado en el camino, pues mejor me quedo en casa o lo dejo en casa. Entonces, ahí podemos llegar a decir una cosa u otra. En sí, vehículos a gasolina no les afecta nada. Por nada. Y en vehículos diésel sí. Y hay que tener mucho cuidado. Porque un vehículo diésel lo puedo llegar a dañar o puedo llegar a desvelar el motor en cuestión de metros. No requiero grandes distancias. Lo que sí, por ejemplo, tiene mucho que ver en cuestión de hábitos. Justamente personas que tenemos el conocimiento de saber manejar bien o mal, pero un vehículo a diésel, yo también lo puedo arrancar y en ese momento yo checo presiones, porque en diésel son presiones, todas mis presiones están bien y lo caliento sobre la marcha. ¿Vale? Cuando están sobre todo y específicamente sin carga, porque traen carga, olvídense. Ok, entonces, en este aspecto tenemos que esta transmisión, si no tiene aceite, yo puedo andar en la costa y me vengo hasta la ciudad de Morelia, me voy a México o a Guadalajara y sin ningún problema. Pero puedo dañar por completo la transmisión. ¿Sí? Dentro de estos inconvenientes que llegamos a tener también, tenemos unos bujes, varillas seguros. Estos componentes normalmente nunca les prestamos atención hasta cuando no fallan. Por ahí hay una línea sobre todo que me ha tocado ver mucho. Trae bujes de plástico, trae su chicote, palanca instalado por dentro, abajo, donde no vemos, hasta la transmisión, y resulta que estos bujes, como son de plástico, se empiezan a desgastar. ¿Qué voy a notar? Tengo mi palanca de velocidades y resulta de que aquí entraba totalmente recto o derecho. Se empiezan a desgastar estos bujes y ya se empieza a inclinar. Entonces, ¿qué me está indicando? Que estos bujes ya no están totalmente centrados. Por el mismo desgaste, tienen cierto juego u holgura. Normalmente, para que no nos dan problemas, es que les ponemos atención. En cuestión de los chicotes, se llegan a reventar. Mientras que no nos dé problema, dale, dale, dale. Dentro de lo que llegan a ser los mantenimientos preventivos, en el tema específico de embrague o clutch o transmisión manual, yo trabajo con lo que son los chicotes en darles mantenimiento. En algunos vehículos es muy laborioso quitarlos, por eso tampoco ni tocarlos, porque hay que hacer quitar ciertos componentes, su procedimiento, para quitarlo y poderlo lubricar es muy laborioso. Entonces, ¿sabes qué? Ahí déjalo. Pero es un componente mecánico con el tiempo que se va retirando con el uso. Ahora, ya no tengo un mecanismo por medio de chicote, ya lo tengo por medio de componentes hidráulicos. Estos componentes hidráulicos, aquí tengo mi pedal del embrague, tengo mi cilindro o bomba maestra y tengo mi cilindro esclavo. Dependiendo del tipo de vehículo, en esta imagen es totalmente externo, pero tenemos los internos. Muchos mecánicos o mucha gente le llama clutch bomba, ¿sí? Mientras que lo sepan identificar, no hay tanto problema. Pero aquí tengo mi cilindro esclavo con mi collarín. Si estos componentes me empiezan a dar problema, ya no voy a tener esta presión hidráulica en el sistema y que me permita que mi diafragma se empuje para liberar motor de transmisión y poder seleccionar la velocidad deseada. Casi nadie realiza o lleva a cabo los mantenimientos en el sistema hidráulico de los
transmisiones manuales. Es importante, cuando menos, revisar su nivel. Eso es fundamental. Ya tengo un año con el vehículo, yo todo lo siento bien y demás, pero para eso son sus intervalos de mantenimiento. Ahora, si yo este líquido, les voy a poner el ejemplo aquí con mi vaso de agua, ya lo empiezo a notar de cierta coloración, me puede estar indicando dos cosas, ¿sí? Dependiendo de la coloración. Cuando se está poniendo normalmente en una coloración verdosa, me está dando el dato de que está absorbiendo mucha humedad, o en ciertas zonas del país hay mucha humedad. Los líquidos tienden a adquirir cierta tonalidad y, sobre todo, tengo una coloración negra como tal, oscura, me indica que hay desgaste interno de componentes que son el cilindro maestro y el cilindro esclavo, porque internamente están diseñados con ciertos materiales de plástico, y ese material, con el roce, porque tengo un vástago, con el vaivén se van desgastando. Yo tengo un líquido de frenos ya degradado, me va a deteriorar o me va a dañar más rápido mi sistema y me voy a quedar sin sistema de embrague. Lo del interruptor. El interruptor, como les mencioné hace un momento, es un interruptor on-off. Muchos mecánicos o muchas personas, oye, hay problemas, se lo desconectan y hacen un puente. Es decir, ese vehículo ya va a arrancar sin necesidad de pisar el pedal del clutch. A partir de ciertos años, no puedo generalizar. En mi ramo como tal, a partir de que he tratado de especializarme, no puedo generalizar. ¿Por qué? Porque tengo versiones o tengo marcas diferentes que me lanzan una tecnología con ciertos años de diferencia. No lo puedo tener parejo para todos. Sí, no puedo hablar del año 2000 para acá vamos a tener esto. No, puede ser 2003, 2005, etcétera. Entonces, depende de esto. Ya no se puede realizar en ciertos fabricantes, en ciertos vehículos, esto ya no se puede hacer. ¿Por qué? Porque este interruptor ya lo detecta una computadora, ya lo detecta un módulo. Yo desconecto, hago el puente para ya no encender el vehículo sin pisar el pedal del clutch y ya no es posible. Para esto me llega a encender un foco en el tablero indicándome un fallo. En cuestión de costos, por ejemplo, en comparación con transmisión automática, que también es un par de aguas con la gente, es que es más caro uno de transmisión automática. Tenemos los volantes cremallera del tipo flotante o bimasa, ¿sí? ¿Esto qué significa? ¿Qué quiere decir? ¿Qué tiene que ver con los vehículos? Que a partir de que los fabricantes incorporan este tipo de componentes a los vehículos, son más eficientes en cuestión de combustible, son más rendidores. Pero, dependiendo del tipo de vehículo, marca, año, esos volantes cremalleras, ejemplo, un Sentra 2008, 2010 más o menos que ya lo trae, cuesta como 30,000 pesos en la agencia. Entonces, si yo quiero decir o hablar en comparación de costos, si no sé cómo viene configurado mi vehículo, y ojo, sobre todo esto lo padecen transporte público, ya traen este tipo de componentes, pero como es transporte público o se generan en otras circunstancias, no los cambian y empiezan a desperdiciar combustible, porque este componente, justamente como su nombre lo dice, en algunos aspectos flota. Dependiendo de las condiciones de carga, se patina, ya no transmite toda esa fuerza que se requiere bajo ciertas condiciones, y eso hace que reduzca el consumo de combustible, de que sea más eficiente, ¿sí? Hay que tener cuidado únicamente. Si nos guiamos o nos queremos ir por esa parte, pues realmente andamos algo perdidos. Hay que tratar de tener
toda la información necesaria a la hora de comprar o adquirir un vehículo. Muy bien. Ok, ya estamos por terminar. Algo que les mencionaba o les dije, tenemos transmisiones especiales. Tengo una transmisión de Ford PowerShift DPS6 y tengo una transmisión de la familia, o cuando era familia, Volkswagen Audi Seat, una transmisión DSG de 7 velocidades, que mucha gente la conoce así, con especificación de Q200. Estas dos transmisiones traen un embrague doble en seco y este embrague en seco, su configuración, aquí vemos componentes, por ejemplo, computadoras, sensores, una mecatrónica, llevan a cabo todo ese funcionamiento. Es decir, traen una modalidad de un automático. La configuración en transmisión es manual, gestionado por computadora y sensores directamente. Deben de tener mucho cuidado, sobre todo porque se han presentado muchos inconvenientes a razón o a raíz de que desconocemos. ¿Sí? Y, por ejemplo, en cuestiones de transmisiones automáticas, ya tenemos aproximadamente 2015 Ford Power Stroke, camioneta de diésel, servicio ligero, de 4,5 toneladas, que ya trae transmisión automática de 7 velocidades. Ya no es una transmisión manual, ya es una transmisión automática. Y lo vemos también, por ejemplo, aquellos que de repente agarramos el bus, pasó algo con el vehículo, o hasta quiero descansar, ya hay vehículos, autobuses en este caso directamente, desde hace un par de años con transmisiones automáticas. Y con esto, pues bueno, lo que son algunos fabricantes han estado realizando los cambios con respecto a, que se los he estado mencionando, y en este caso aplica directamente ¿para qué? Para lo siguiente. Los fabricantes Mercedes-Benz y Volkswagen en semanas pasadas anunciaron que dejarán de fabricar vehículos con transmisión manual o estándar, debido a que este tipo de cajas de velocidades están dejando de ser populares por la transición de los vehículos eléctricos. Y anunciaron que iniciarán el proceso el próximo año de manera paulatina, ya que están apostando por vehículos alternos. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿No? Bueno, pues si no hay dudas o preguntas aquí, por mi parte es todo. Agradecerles de antemano la oportunidad. Muchísimas gracias, Eric. Quiero que me apoyen dándole un aplauso aquí a Eric, porque todos nuestros ponentes de esta semana nos han dicho cosas increíbles, muchísimas cosas que no hemos sabido. Pero bueno, antes de que yo quiera terminar esto de manera oficial con el reconocimiento para Eric, quiero darle la palabra a nuestro director del plantel Quiroga, Tony. Muchas gracias. Pues primero agradecerte, maestro, por compartir todos tus conocimientos con todas las personas que nos están viendo. Agradecer también a la Academich por la oportunidad que nos dan en el instituto para que todos nuestros instructores puedan dar a conocer su expertise a toda la población y puedan conocer todos los cursos que tenemos de calidad en el instituto. Aprovecho también para invitarlos a que nos sigan en nuestra página de Facebook, que estamos como ICADMI Quiroga. Había una pregunta de cuándo vamos a arrancar cursos. Las inscripciones arrancan a partir del 12 de enero más o menos. A partir del 15 de diciembre nosotros en nuestra página de Facebook vamos a empezar a sacar toda la publicidad de todos los cursos que vamos a tener disponibles, así como el de mecánica automotriz de nuestro instructor, que lo pueden encontrar en Quiroga, con mucho gusto. Y también síganos en la página, ya que compartimos videos como del profesor, de todas las clases muestra, por ejemplo, de diferentes actividades que tenemos. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, y al equipo por todas sus atenciones. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Bueno, de manera oficial, Tony, quiero invitarte a que me ayudes entregándole el reconocimiento aquí a Eric, a nuestro maestro del día de hoy, por favor. Muchas gracias. Gracias, maestro, pues recibe su reconocimiento por la participación del día de hoy. Muchísimas gracias por todo, maestro. No, al contrario, gracias a ustedes por
la invitación y pues aquí estamos con gusto. Lo esperamos pronto. Gracias. Muchas gracias. Michoacán, honestidad y trabajo.